Hola, hola, muy buenos días. Les habla Victoria Rondón. Y hoy, en una edición especial en conmemoración al Día Mundial de la Radio, haremos un breve recorrido desde el origen de las radiocomunicaciones hasta la radio como comunicación social de masas en la actualidad. Ahora bien, debemos comenzar con el origen de las radiocomunicaciones. El origen de la radio data para el año 1873, año en el que, como dato curioso, James Clerk Maxwell publicó su teoría sobre las ondas electromagnéticas. Sin embargo, es hasta el 14 de mayo de 1897, es decir, 24 años después de haber publicado James Clerk Maxwell su teoría, que el ingeniero eléctrico Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de radio en la historia, transmitiendo señales desde la costa hasta un barco a 29 kilómetros en alta mar. Y 2 años más tarde logró establecer una comunicación comercial entre Inglaterra y Francia. La radio marcó el comienzo de la era de información y sin dudas esto no habría sido del todo posible sin la electrónica. Desde el punto de vista histórico, el desarrollo en el mundo de la radio y en el de la electrónica ha ocurrido de forma simultánea. No obstante, la principal finalidad de la radio en un principio era usarse como medio de comunicación a través de señales de audio, y las emisoras eran muy escasas. Sin embargo, la primera emisora de carácter regular e informativo es la estación 8MK, hoy en día WWJ, de Detroit, Michigan, Estados Unidos, perteneciente al diario The Detroit News, que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920. En Latinoamérica, el proceso radial inicia en los años 20. Es específicamente para el año 1921, cuando en Puerto Rico se hace la primera transmisión de radio en Latinoamérica. Para el año 1923 llega a los países Chile, Cuba y México. Finalmente, para el año 1926 llega la primera transmisión de radio a Venezuela. Cabe destacar que la radio se terminó de consolidar en todos los países latinoamericanos hasta 1930. La radiofusión en Venezuela llegó en el año 1926. Durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez, con la emisora Aire, transmitiendo noticias sacadas de los periódicos y programas de variedades. Sin embargo, cuando comienzan los acontecimientos políticos para el año 1928, la emisora Aire es clausurada. 2 años después, el 9 de diciembre de 1930, surge una nueva emisora, Broadcasting Caracas, y a partir del año 1935, después de la muerte de Juan Vicente Gómez, Broadcasting se convierte en la emisora que todos recuerdan o han escuchado alguna vez, Radio Caracas. Después de la creación de Radio Caracas, van apareciendo distintas radiofusoras como las voces radiofusoras de Venezuela, la voz de Carabobo, la voz de Táchira, Emisoras Unidas, Ondas Populares, Ecos del Zulia, Ondas del Lago, Radio Popular, La Voz de la Esfera, Ecos del Orinoco, Emisora Vargas, Radio Puerto Cabello y La Voz de la Fe. Sin dudas, fue el auge de la radiofusión en nuestro país. Para el año 1940 se ensanchan los mercados de radio a través de la industria publicitaria. Empresas internacionales de publicidad fundan sucursales en el país y se crea una Asociación Nacional de Anunciantes. Del mismo modo, aparece una Cámara de la Industria de Radiofusión para el año 1945, que defiende los intereses de las empresas del ramo. En los años 50, la tecnología radiofónica experimentó un gran número de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor. Sin embargo, tan solo 2 años después, en 1952, el golpe más fuerte que sufre la radio no solo en Venezuela,
sino también a nivel mundial, fue la llegada de la televisión, pues esta tenía la ventaja de conjugar los mensajes auditivos y visuales, los cuales le dan más pregnancia a la comunicación y más alta definición por la cantidad de datos que aportan al espectador. Frente a la televisión, la radio se arrincona en el lugar de las rocolas. Con la pérdida de publicidad y anunciantes, la programación radiofónica se limita a transmitir información precaria y la promoción de la industria disquera. De esta caída, la radio se recuperó a mediados de la década de 1980, cuando aparecen las emisoras de frecuencia modulada y transmisiones satelitales. El sonido digital de las FM empieza a conquistar a los oyentes y los productores se las ingenian para ofrecer diferentes programas al público. Pionera de esta nueva dimensión de la radio en Venezuela es la emisora cultural de Caracas, para el año 1975, cuya programación combina la música culta con el quehacer intelectual y literario del momento. Con la aparición del radiotransistor, la radiofusión adquiere un nuevo aliado, ya que el aparato portátil no es costoso y funciona con pilas. Y para el año 1990 empiezan a surgir las transmisiones de radio a través del Internet. Y para el 2000 surge lo que hoy en día se conoce como radio digital. A la fecha de hoy, la radio a través de Internet avanza con eficacia. Por eso, muchas de las grandes emisoras de radio empiezan a experimentar con emisiones por Internet. La primera y más sencilla es una emisión en línea, la cual llega a un público global. De hecho, su rápido desarrollo ha supuesto una rivalidad con la televisión, lo que irá aparejado con el desarrollo de la banda ancha en Internet. Actualmente existen alrededor de 200 estaciones de radio en todo el país, algunas de ellas agrupadas en cadenas radiales, Radio Rumbo, Radiovisión, Unión Radio, entre otras. Aparte de la red de emisoras de la Radio Nacional de Venezuela y de la emisora de Radio Continente, la industria de radiofusión en Venezuela se encuentra en manos privadas. La radio sin dudas marcó un antes y después en los medios de comunicación, y es que de allí radica su importancia, pues la radio ha permitido el acceso a la información a grandes audiencias. También, a su vez, ha ayudado a la difusión de temas educativos, culturales y sociales. Fue a través de la radio donde se vio la necesidad de comunicar, informar y divertir a grandes masas, y algo que sin dudas ha caracterizado a la radio y construyó parte fundamental de su éxito es que ha sido un medio de fácil acceso y popular, que ha permitido llevar la información a los distintos grupos de población existentes en el planeta, sin ningún tipo de discriminación y apta para todo tipo de público, hombres, mujeres, niños y jóvenes. Ya para terminar la edición especial de hoy, la radiofusión trajo consigo un cambio importante a nivel mundial en materia de telecomunicaciones, ya que permitió como principal función la rápida y fácil transmisión de información a lo largo de grandes distancias para una amplia cantidad de masas. También, gracias a la radio, por primera vez en la historia, existió la manera de comunicarse verbalmente con la sociedad a distancia. La radio dio inicio a la era de comunicaciones masivas en el mundo, o sea, a la posibilidad de dirigirse desde una estación radial a miles o millones de personas al mismo tiempo. Y es que, aunque en la actualidad existen muchísimos otros medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, es importante mantener la presencia de la radio, ya que permite la difusión de información. La radio también tiene presencia digital y algunos de los tipos presentes son los radios digitales portátiles, la radio en Internet, los podcasts, la radio por satélite y más. Pues la radio nunca se ha quedado atrás y ha buscado la manera de mostrarse y mantenerse presente como medio de comunicación. Esto fue todo por la edición de hoy. Gracias por escuchar hasta el final. Se despide Victoria Rondón.